Buenos días, estimados oyentes. Un día más. Espero que hayan pasado muy bien esta semana. Y bueno, los días se pasan muy rápidos y aquí estamos otra vez de nuevo. Vamos a seguir leyendo este libro que se titula Noches Navideñas, que fue escrito por el señor Ruhi Merabhani y es un diálogo entre tres amigos que se han juntado pues en Navidad. Por eso se llama Noches Navideñas. Y esto les lleva a reflexionar sobre la religión, puesto que en Navidad están celebrando pues esto, ¿no? El nacimiento de Jesucristo. Y pues entre ellos empieza este diálogo, esta conversación de cómo puede ser que saber qué es una religión, cómo saber si hay más. Y entonces están ellos hablando y hay alguien que dice, van haciendo referencias a citas que están en la Biblia, en los Evangelios, como por ejemplo que dice que en San Mateo, pues Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Así que ellos van tocando estas citas que les va llevando por este camino de reflexión, de investigación, que desde luego pues les hace pensar muchísimo, ¿no? Porque hay otro que también dice que para poder investigar, plantea entonces, para poder investigar sobre una religión haría falta ser teólogo o filósofo o las dos cosas, ¿no? Y hay otro que es Pedro que dice que no, que él piensa lo contrario, que el único requisito que se necesitaría es tener un corazón puro y una mente abierta que esté libre de las ambiciones humanas y que también hace referencia, ¿no? Es que dice, Pedro sigue diciendo que, por ejemplo, cuando San Pablo quiso propagar el cristianismo, fueron precisamente los filósofos quienes se burlaron de él y por eso dijo que antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, pues por ejemplo, porque sabemos que en el cristianismo los apóstoles eran precisamente personas que no habían estudiado, que no estaban ilustradas y que les siguieron por esa pureza de corazón. Y, y luego también pues dice que esto Pedro le dice a José que a cada persona se la conoce por sus hechos y que a cada árbol por sus frutos. Y que también Mateo lo dice en el Evangelio, que dice todo árbol bueno lleva buenos frutos y el árbol malo lleva malos frutos. Y que estas son pues nos van explicando cuáles son las pistas o las señales para darnos cuenta de si hay buenas intenciones o no, si hay pureza de corazón, si con esa pureza de corazón podemos distinguir lo malo y de lo bueno, y lo malo no da fruto, lo bueno sí. En fin, que está muy interesante y nos van ayudando a reflexionar, que es muy posible que los que lo oyeron la semana pasada pues igual les haya hecho meditar un poco sobre estos temas. Así que bueno, pues vamos a seguir leyendo porque José dice que son todo explicaciones sencillas y profundas y es que la conversación que están llevando pues que es muy interesante y que tiene un gran alcance
para sí mismo, para poder ir reflexionando, ¿no? Y a esto, pues a lo que nos invita también la lectura de este libro, a reflexionar sobre estos temas, porque muchas veces nosotros nacemos en un país, en una cultura, tenemos una religión, que es la religión del país, o la religión, aceptamos la religión de nuestros padres, pero en muchas ocasiones hemos estado ignorantes de otras religiones, de lo que dicen otras religiones, otros profetas, y entonces estamos ahí pues por inercia, por, por cariño, ¿no? A nuestros padres que nos lo han enseñado con tanto amor y tal, pero que en definitiva cada vez que elegimos algo, pues sería ideal que lo eligiéramos con plena conciencia, ¿no? Y también con conocimiento. Y en la medida que abrimos un poquito nuestra mente y vemos reflexionamos en otras posibilidades o alternativas, pues nuestra elección va a ser como mucho más sólida y más consciente, ¿no? Sea lo que sea que elijamos. Luego, a medida que voy a seguir avanzando un poquito en la reflexión de lo que hemos leído en el primer y segundo capítulo, porque Pedro le va diciendo a José que en todas las religiones anteriores, por ejemplo, en el cristianismo, pues hay una serie de profecías que hablan de un retorno de este profeta, en este caso de este mensajero, Jesucristo, pues dice que eh, Jesucristo dio algunas pistas, por decirlo así, ¿no? Algunas claves, que dice, todos verán, esto de que lo verán todos los ojos, porque dice, todas las personas verán con sus propios ojos. Y que además también dice que vendrá con los ángeles y con ruidos de trompetas. En otro sitio dice que vendrá como ladrón en la noche. También dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor y que por esto las ovejas y las cabras serán separadas, porque las cabras no van a reconocer la voz del pastor y las ovejas, al reconocerlo, pues le seguirán. Y luego también dice en algunos sitios que los judíos interpretaron las profecías sobre el advenimiento del Mesías y de una forma que no les ayudó. Esas interpretaciones no fueron ninguna ayuda para conocer a Jesús, porque los sacerdotes decían que no coincidía, ¿no? A ver, qué decía también que referente a esto, San Pablo dice que la sabiduría de Dios en misterio es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y estas ideas mentales que se forjaron los judíos y todas estas, porque ellos esperaban pues un rey físico que los iba a liberar y claro, Jesucristo no era rey y era más bien uno de los más pobres, había nacido en una familia pobre y claro, pues no tenía ninguna capacidad, ni tenía ejército, ni tenía poder para, para que se cumplieran las profecías tal y como ellos
las habían interpretado. Y esto fue pues una barrera muy grande que a día de hoy todavía no la han conseguido superar. Y bueno, pues entonces también Pedro le dice que conoce otra religión que se llama la fe Bahá'í y le dice que él practica esta fe y y que está muy extendida por todos los países del mundo, Asia, África, América y Oceanía, y, y que bueno, pues dice, entonces esto José dice que en la Biblia pone que ninguna de las palabras de Jesús desaparecerá, entonces para él le parece una contradicción que pueda haber otras religiones. Y pues esto que Pedro también le dice que guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, que se ve en Salmos y en San Mateo. Pero también dice que no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, sino que he venido para que esas se cumplan. Y a la vez, pues también vemos que, por ejemplo, Jesucristo cambió la ley del sábado, el sabbat, y que esto pues era muy grave para los judíos, estaba castigado con pena de muerte para quien no la obedeciera. Y por esto, pues bueno, sí, hubo algunas contradicciones que no pudieron superar. Y bueno, pues vamos a seguir leyendo donde nos quedamos porque nos quedamos a mitad del capítulo 2. Y, y dice, aquí Pedro le está diciendo, recordarás entonces que ateniéndonos a las palabras de Jesús dijimos que el buen pastor da su vida por las ovejas y que el árbol bueno dará fruto bueno. Todo esto, como podrás comprobar tú mismo, se cumple con Bahá'u'lláh, que es el mensajero de la fe Bahá'í. Y entonces dice, él era hijo de un ministro persa de incalculable fortuna, mas para realizar su divina misión trocó una vida fácil en la corte por un camino lleno de calamidades, tormentos, torturas, prisiones y exilio a lo largo de 40 años. Dos reyes poderosos de sendos países, el clero del Islam, millares de gentes, todos se confabularon en su contra. Mas él, sin arrendarse por el martirio que sufrió su precursor el Bab, sin humillarse ante sus enemigos, llevó a cabo su misión en el exilio y la prisión. Él era un buen pastor, pero no dudó en dar la vida por sus ovejas. En su epístola al rey de Irán, Bahá'u'lláh dice, oh rey, ya has visto en el camino de Dios lo que otros ojos no han visto y otros oídos no han escuchado. Cuántas calamidades han descendido y cuántas más descenderán. Camino avanzando hacia el Todopoderoso, el Generoso, mientras de mí se arrastra la serpiente. Tras de mí se arrastra la serpiente. De mis ojos llueven tantas lágrimas que mi lecho está inundado, mas mi pena no es por mí, por Dios. Mi cabeza anhela recibir las lanzas, por amor a su Señor, y nunca paso cerca de un árbol sin que le diga mi corazón, oh, si pudiera ser derribado en mi nombre, para que mi cuerpo sea crucificado sobre ti, como lo fue mi Señor. Sí, porque veo que la humanidad se ha desviado y lo ignora. Los hombres se han abandonado a sus pasiones y se han apartado de Dios. Dios mío, si el cansancio me debilitara y el hambre me destruyera, y mi lecho fuera de dura roca, y mis compañeros las bestias del desierto,
no retrocederé, sino que seré paciente, como son pacientes y decididos los que se hallan fortalecidos por el poder de Dios. Y si le pedimos que convierta toda esta calamidad en un escudo que cubra el cuerpo de sus santos y los proteja de las afiladas lanzas y puntiagudas espadas. A través de la aflicción brilla su luz y sus alabanzas alumbran sin cesar. Este fue su método en el transcurso de las edades y de los tiempos pasados. En su efecto, su influencia durante su vida y tras de su muerte viene siendo milagrosa desde hace ya más de 100 años. En los primeros pasos de la historia de esta fe, más de 20.000 personas fueron martirizadas y dieron alegremente la vida. Marchaban hacia la muerte, cantando y bailando, causando la desesperación de sus verdugos, quienes fueron incapaces de apagar la luz divina que había de irradiar por todo el mundo. Actualmente gentes de todas las naciones, razas, religiones y tribus de la tierra se encuentran cobijadas bajo su tabernáculo. Aquí nos están explicando lo que pasó cuando el Bab, que es el precursor de Bajaola, que así como Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo, pues tuvo una gran influencia su mensaje y como muchas personas también así le siguieron de una forma totalmente desprendida. Por eso pues fueron muchísimas personas martirizadas. Aquí dice que fueron más de 20.000, ¿no? Y que, bueno, pues no dejaron de, no renegaron de lo que creían, por decirlo así, sino que bueno, pues no había de otra, pues los sacrificaron a todos ellos. Entonces sigue diciendo que sus templos estaban dedicados a adorar a Dios y que en este caso dice que los templos bajáis se llaman casas de adoración y se alzan en los diferentes continentes y sus instituciones sagradas, refugio único para esta generación corrompida y desesperada, funcionan en todo el mundo. Su buena nueva ha llegado hasta las más remotas y salvajes tribus, y también dice que en las cuales no había conseguido penetrar las grandes religiones del pasado. Han pasado 100 años desde el día en que Bahá'u'lláh, bueno, han pasado más, en que Bahá'u'lláh se reveló como el mensajero de Dios para esta época, y ya se está cumpliendo su profecía sobre la conversión en masa contenida en una epístola que dirigió al rey de Irán, que dice: no me negarás que esta influencia solo puede tenerla un profeta verdadero, tal como indicaban Juan Jacobo Rousseau en su libro El contrato social y Carlin en su libro llamado Signos de los tiempos. Una influencia que, según Tolstoy, el novelista y moralista ruso, es la distinción entre un filósofo y un profeta. La influencia que, a decir de Einstein, el gran sabio del siglo XX, incumbe a los científicos descubrir y conservar en los hombres. La influencia que incluso los más famosos escritores comunistas, tales como George Politzer, ver su libro Principios de Filosofía, no han podido negar. Y José contesta: me viene ahora a la memoria una cosa que leí en cierta ocasión y que me impresionó mucho. Era algo que San Pablo decía a los tesalonicenses en su segunda epístola,
respecto a la aparición del falso profeta, y decía que entonces Jesús mismo aparecerá y le matará con el espíritu de su boca. Esto me hace pensar en favor de la religión Bahá'í, que si no fuera verdadera, no podría resistir el poder de nuestro Señor. Esta ha sido una ocurrencia mía, pero me agradaría saber si la Biblia contiene otras profecías que tengan relación con la fe Bahá'í. Y Pedro le dice, desde luego que sí, José, la Biblia menciona la fecha de su revelación, el lugar donde aparecerá y muchas otras cosas más. Todo está profetizado, pero creo que por esta noche hemos hablado bastante. Además, como según Jesús, el buen árbol por su fruto se conoce, te conviene leer algo acerca de la historia y de las enseñanzas bajáis para que llegues a tus propias conclusiones. Después podremos continuar nuestro diálogo. Y con esto entramos en la segunda parte del libro y en la tercera noche. Y sigo leyendo que dice, Pedro y José nuevamente reunidos en casa del primero, de Pedro, José dice, me alegro mucho que nos hayamos podido reunir de nuevo para tener un rato de charla sobre los problemas del espíritu, pues el mundo y la materia son tan absorbentes que difícilmente nos dejan tiempo para dedicarlo a tener temas más elevados. Y Pedro le dice, bueno, yo creo en verdad que no es la materia la que nos atenaza, sino que somos nosotros quienes nos inclinamos hacia ella. El hombre, como todo ser móvil, precisa de un control para seguir su justo camino y no desviarse hacia un extremo u otro. Tiempos hubo en que los hombres, no habiendo comprendido el verdadero significado de la religión, pensaban que debían entregarse a la vida espiritual en su forma más dura, ignorando la vida material y a las necesidades del cuerpo. El resultado de este extremismo fue la paralización de parte de la humanidad y la aparición de grupos y sectas que no solo vivían a costa de los demás, sino que consideraban como alejados de la religión a aquellos quienes realizaban actividades materiales y negaban para estos que hubiera para estos un sitio favorable en el cielo. Algunos de estos grupos o sectas propugnaban la vida mendicante, pero llegó un día en que la humanidad reaccionó contra este estado de cosas y por contraste se dirigió al extremo opuesto. Así que ahora, en nuestra época, la fe Bahá'í trata de llevar a la humanidad hacia la moderación. Esta fe nos enseña que el trabajo realizado con sinceridad es en sí una oración y ordena a todos aquellos que se han aislado en conventos y monasterios que salgan de ellos y trabajen, ayudando a la humanidad con sus hechos y enseñándole con sus ejemplos. Pero esta fe también nos enseña que debemos ser espirituales. El mundo del futuro será seguramente un mundo de equilibrio entre la materia y el espíritu. Voy comprendiendo, dice José, la razón por la cual
Le agrada a la gente escuchar las enseñanzas bajáis y el por qué en diversos puntos del globo se realiza la conversión en masa. La verdad es que las gentes están aburridas de todas las extravagancias que se encuentran en los diversos aspectos de la vida, sea material o espiritual. Por ello, no me extrañé al leer en el libro El cristianismo en las religiones del mundo, escrito por el profesor Toynbee, un famoso filósofo e historiador de nuestro tiempo, que decía: al propio tiempo, cuando me encuentro en Chicago y salgo de la ciudad por el camino que va hacia el norte y paso ante el templo Bahá'í que allí se erige, siento que en algún sentido este hermoso edificio pueda ser el anuncio del futuro. Supongo que los Bahá'ís de Chicago son, en su mayoría, conversos del cristianismo. Bien, es verdad que puede uno convertirse al bahaísmo sacrificando un mínimo de las raíces religiosas ancestrales propias. Esto dice que está en la página 131 de este libro que se titula El cristianismo entre las religiones del mundo del profesor Toynbee, filósofo e historiador. Bueno, y Pedro dice: Toynbee no es el primer filósofo que ha confesado la originalidad y grandeza de la fe Bahá'í. Por ejemplo, tenemos que León Tolstoy, el gran filósofo ruso, cuando se encontraba en su lecho de muerte, dijo a su secretario que él había luchado toda la vida para abrir la puerta de la felicidad humana y que por fin había encontrado que la llave de esa puerta la tenía un prisionero de la fortaleza de Acre. José dice: todo lo que cuentas, Pedro, es sumamente interesante y verás que yo también, por mi parte, estoy adquiriendo muchos conocimientos. Sin embargo, tal y como quedamos en nuestra última reunión, me agradaría que siguieras explicándome cosas respecto a las profecías de la Biblia que se refieren a la fe Bahá'í. Me complace mucho tu interés, dice Pedro, pero he de advertirte que hay tantas y tantas de estas profecías que no podría hablarte de todas, sino de una parte. En el transcurso de las revelaciones divinas que han aparecido en el mundo desde el principio de los tiempos, las religiones han sido como las variadas fases de un magnífico jardín en el cual la aparición del día final, del día del Señor de las huestes, Isaías 3.1, del día del anciano de gran edad, Daniel 7.13, del día de Jehová, en Joel 2.1, del día del Padre, Primera de Corintios 15.24, del día del Alfa y Omega, en el Apocalipsis 1.8, ha sido designado como el tiempo de la cosecha. Por ello, los jardineros divinos profetizaron siempre la alegría y magnificencia de aquel día a los labradores de su tiempo, estimulándoles y hablándoles sobre la aparición de los más dulces frutos en un tiempo futuro, en un día venidero. Si no hubiera sido por esta esperanza, ¿cómo los creyentes de las distintas religiones hubieran podido soportar tantas pruebas? Durante miles de años, pruebas y pruebas, con fuerza tan invencible y firmeza tan increíble, que se mantuvieron. José dice: ya sabía que la Biblia contiene numerosas profecías,
pero tenía entendido que todas ellas se cumplieron con la venida de Jesús. Pedro dice, en efecto, Jesús cumplió muchas de ellas, pues el Antiguo Testamento encierra profecías referentes a todos los tiempos. Sin embargo, en su mayor parte, éstas se refieren al fin del tiempo y no podían cumplirse en la época de Cristo. Por lo que me dices, dice José, entiendo que no debe ser fácil separar unas profecías de otras. Por ejemplo, habiendo los autores cristianos tratado de aplicar las profecías a la venida de Jesús, ¿cómo se pueden distinguir ahora las que se refieren a Bajaolá? Y Pedro le contesta, pues no es tan difícil hacer la distinción si prestamos atención a las aclaraciones del propio Jesús y a las interpretaciones dadas por Bajaolá. La clave, en efecto, para comprender y reconocer las distintas profecías está en el hecho de que las manifestaciones divinas aparecidas hasta ahora y las que vendrán en el futuro son los intérpretes de la palabra de Dios para la humanidad. Y al igual que todos los intérpretes, algo tienen de aquel cuya palabra interpretan. Con esto quiero significar que los profetas poseen dos estados. Uno es el humano y el otro el divino. Refiriéndose al primero de estos estados, Jesús decía, el Hijo del Hombre ha entregado en manos, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esto lo encontramos en Mateo 26, 45. Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26. Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. También en Mateo 26, 42. Pero, refiriéndose a su estado divino, tanto Jesús como los otros profetas de Dios declaran que son Dios mismo. Y así dice, yo y el Padre somos una cosa. Y José dice, sí, ahora me viene a la memoria esta parte de los evangelios y vemos que cuando Jesús pronuncia estas palabras, los judíos le tachan de blasfemo, diciéndole, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto lo encontramos en Juan 10. Y Pedro dice, los judíos no lo comprendieron a pesar de que en el Antiguo Testamento hay cosas como esta referentes a Moisés. En Éxodo leemos, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En Éxodo. Al correr del tiempo, los cristianos hicieron una mala interpretación, puesto que quisieron restringir esto a Jesús solamente, designándolo Dios único. Sin embargo, Él mismo había aclarado su propósito cuando dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy.
en Juan 10. Y José le contesta, a pesar de esto creo que no podemos poner a todos los profetas en un mismo plano y decir que Moisés, Abraham y Jesús eran iguales cuando el propio Jesús afirma, Abraham, Padre, se gozó por ver mi día. Bueno, dice Pedro, pero parece como si me leyeras el pensamiento. Pues esto precisamente iba a hablarte. Los enviados de Dios, aun siendo iguales en su estado divino, aparecen con distintos nombres. Según la época en que se revelan y sus mensajes son más potentes, más completos y en cada sucesiva revelación se nota más. Son como distintos profesores de la misma asignatura cuyos conocimientos, a pesar de ser idénticos, son expresados a los alumnos según la capacidad de entendimiento de estos y de la clase en la que se encuentran. El sol siempre es el sol, pero en verano es muy distinto de cómo se presenta en invierno. En una época tiene tal potencia que la temperatura sube y sube, mientras que en la otra apenas calienta a los pobres temblorosos que deambulan por las calles. Así pues, es la época la que limita la potención de las manifestaciones divinas. Y en cada una, según la capacidad del hombre, aparecen también con un nombre distinto. Una vez como siervos de Dios, otra como profetas, otra como hijo de Dios, y también ha sido designado un día con el nombre de Dios, que es el tiempo de Bajaolá. Gracias por tus explicaciones, Pedro. Ahora voy viendo claro todo aquello que parecían contradicciones, dice José. Había leído en efecto en la Biblia que Jesús era Dios, que era hijo de Dios e hijo del hombre, incluso que parecía un instrumento sin voluntad en manos de Dios, cuando él decía, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esto lo encontramos en en Juan 12:49. Es más, en una ocasión se niega a que le llamen hombre bueno, alegando que ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero ahora me agradaría saber con qué nombre se presentó la divina manifestación en tiempos de Jesús y qué nombre tomó en nuestro tiempo, es decir, en la era Bahá'í, pues de este modo creo podré distinguir las profecías referentes a ambas. Pedro dice, como acabas de decir tú mismo, el título que tomó Jesús en su primera venida fue el de Hijo de Dios. Para la manifestación del día final se reservó el título de Padre Eterno, Dios Todopoderoso y otros parecidos. Jesús insistió bien en su título y hacía constante distinción entre sí y el Padre que le había enviado, cosa que no fue debidamente entendida por numerosos seguidores, los cuales, para poder aplicar a su venida todas las profecías, trataron de darle otros títulos. Creo que voy entendiendo, dice José, pero necesitaría mayores explicaciones.
Mira, dice Pedro, tú sabes el privilegio que fue concedido a San Pedro, a pesar de haber caído en tentación y de que Jesús le llamara cierta vez Satanás, dice en Mateo 16:23. Pero, ¿conoces por qué mereció el honor de que también le dijera estas palabras? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto está en Mateo 16. José dice, aligera mi ignorancia. Y Pedro contesta, mereció dicho honor porque fue el único en comprender el estado de Jesús como hijo y que él, Pedro, entre tantos títulos que le daban los demás, eligió el de hijo de Dios. Pero estimo que este hecho tan trascendental bien merece la lectura de los propios versículos de San Mateo que lo relatan. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois, que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres mi Pedro. Esto es Mateo 16, 13, 18. En muchas citas evangélicas, Jesús afirma, en efecto, que Él es el Hijo y no el Padre, y que su conocimiento y poder ante el Padre son insignificantes. En San Marcos leemos, por ejemplo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Afirmación paralela a la que expresa San Juan en el 12:49 que anteriormente vimos. En tales palabras Jesús, además de establecer su condición de hijo, confiesa claramente su desconocimiento sobre la llegada del día postrero, hecho solo conocido por el Padre. ¿No crees, pues, que es un error el querer hacer de Jesús el propio Dios? Jesús aclaró, como hemos visto, que Él era el Hijo del Padre y que había venido para anunciar la llegada del día del Padre, el día en que se repetiría la manifestación divina, pero con el nombre de Dios y Padre eterno. Hay una maravillosa parábola repetida San Mateo, San Marcos y San Lucas, que habla de la historia de las manifestaciones divinas antes de Cristo, de la venida de Jesús como Hijo, y también del advenimiento de otra revelación posterior bajo el nombre del Padre. San Marcos la relata así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores
para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron la cabeza y también lo enviaron afrentado. Así que el dueño volvió a enviar a otro, y a este le mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo mayor amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. El propietario de esta viña vendrá y destruirá a los labradores y dañará y dará su viña a otros. Esto está en Marcos 12, del 1 al 9. En esta parábola, la viña representa las enseñanzas divinas y la religión, que siempre ha sido una. Los labradores son la humanidad, la cual se beneficia de la palabra divina. El fruto es el desarrollo espiritual del hombre, consecuencia de las enseñanzas dadas por Dios. El Hijo, por supuesto, es Jesús, a quien mataron los labradores. Y por último, la parábola señala la venida del Señor de la viña y su venganza sobre los labradores malvados. Pero si me lo permites, José, te relataré otra profecía que te permitirá comprender mejor lo dicho. Se trata de la primera referente al advenimiento del Señor y está profetizado hace unos 6000 años, y la relata San Judas Apóstol en el penúltimo libro de la Biblia. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto está en el 1, 14, 15, ¿no? De Enoc, y dice: esto, como ves, no puede aplicarse a Jesús, cuya época fue la era del perdón, ya que él mismo decía: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12, 47. Tu explicación está clara, dice José. La manera de conocer las profecías referentes a Bajaolá en la Biblia es aplicar las que se refieren al advenimiento del Padre Eterno y Dios, a la revelación Bahá'í. En efecto, dice Pedro, pero no es esta la única forma de conocerlas. Hay otros procedimientos, por ejemplo, las profecías que se refieren a la fecha de la venida de Bajaolá son aquellas que, según su contenido, no podían cumplirse con el advenimiento de Jesús y se refieren al día de Jehová, tal y como lo relatamos en la profecía de Enoc, que dice: ¿te parece que estudiemos algunas otras de estas profecías? ¿Sí? Muy bien, pues seguimos, dice Pedro. En Isaías leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice José, pero esta es la profecía sobre la que constantemente se apoyan los cristianos para aplicarla a Jesús y la repiten en todas las iglesias. Así es, dice Pedro, verdaderamente. Pero considera que tal profecía no puede referirse a Jesús en su primera venida, ya que tras analizarla comprobaremos que su contenido no se cumplió en el tiempo de su revelación. En efecto, ante todo dice que tomará el nombre de Padre Eterno. Y tú bien sabes que Jesús declaró que era el Hijo del Padre Eterno, insistiendo, según hemos visto, en que el Padre que está en el cielo le había enviado. El nombre de Padre Eterno en el curso de los profetas ha sido Bahá'u'lláh el primero que lo ha tomado. En su epístola dirigida al Papa Pío IX dijo: aquel que es el Señor de los señores ha venido. He aquí que el Padre ha venido y que aquello que fuera prometido en el reino se ha cumplido. Levántate en el nombre de tu Señor, el Dios de misericordia, en medio de los pueblos de la tierra, y toma el cáliz de la vida con manos confiadas. Bebe primero de él y ofréceselo a aquellos que se acerquen al mismo de entre las gentes de todas las fes. Vende todos los hermosos ornamentos que posees y empléalos en el sendero de Dios. Abandona tu reino a los reyes y sal de tu morada. Proclama las alabanzas de tu Señor en la tierra y en los cielos. Esto era lo que Bahá'u'lláh le escribió en una carta al Papa Pío IX. Y luego dice más adelante, dirigiéndose a los cristianos, en otra carta le dice: oh pueblo de Dios, el Padre ha venido y ha cumplido lo que os había prometido desde el reino de Dios. Esta es la palabra que Jesús silenció cuando dijo a los que le rodeaban que tenía muchas cosas que decirles, mas que no las podían soportar, pero que cuando llegara el tiempo surgiría brillante la palabra del horizonte de la verdad. Guardaos, oh cristianos, de rechazarla. Ella vale más para vosotros que todos los bienes de la tierra. Ciertamente que la hora ha llegado, aquella hora cuyo conocimiento habíamos ocultado a todos los que están en la tierra y en el cielo. Estimados oyentes, pues esto está muy interesante, estas profecías que no hacían referencia a Jesús, y sigue el libro, sigue esta historia o esta novela, nos sigue contando más, pero tendré que seguir la semana próxima porque no tengo ya más tiempo. Pues muy interesante, el libro se llama Noches Navideñas y está muy interesante, la verdad. Pues me voy a despedir aquí sin más dilación y ojalá que esto les haga meditar en su foro interno
y a lo mejor quieran buscar estas citas en la Biblia, no sé, porque claro, no está tan... O sea, sí, todos tenemos acceso, ¿no? A la Biblia, podemos encontrar online. Pero bueno, no sé si les tendría que decir las citas más despacio o qué, pero bien. De todas formas, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. La próxima semana seguiremos, haré un pequeño repaso y nos vemos. Espero que estén muy bien, que sean muy felices y que puedan dar cariño a todas las personas con las que se encuentren y puedan todos vivir en armonía. Hasta la próxima semana. Saludos a todos. Que puede